tenemos un promedio de 51, 56. Ya vemos 32, 30, digamos, 30 personas, ¿verdad? Sin embargo, pues no podemos esperar. Realmente, pues acá el equipo le está dando también ingreso a algunos compañeros que no hubieran podido conectarse a través de un link directamente, pero acá también se les está dando ingreso. Entonces esperemos que ellos también se vayan integrando, porque recuerden que la clase, estamos a la expectativa de la clase de mañana, ¿verdad? Entonces, antes que nada, pues darle la buena tarde. Segundo, esperando que todos estemos bien ante los acontecimientos que se están dando, pero normales en nuestro país. Guatemala es un país sísmico, a ustedes, con la famosa cordillera de los Andes, y entonces que cruza también por Centroamérica y hacia el norte, ¿verdad? Entonces estamos expuestos a este tipo de fenómenos. Buenas tardes, Lick Cindy, gusto de saludarla. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Gracias, licenciada. Pues ya vimos que está la Lic acá con nosotros también, ahí por cualquier inquietud, cualquier duda, creo que ya se coordina lo del chat, ¿verdad? Entonces, decirles que vamos a iniciar la actividad de hoy a la espera de la actividad de mañana. Parece que mañana nos toca viernes alterno en la tarde, ¿verdad, licenciada? Sí, así es, licenciado. Mañana nos toca. Vaya. Entonces estamos ahí y en la noche confirmamos ya la cuestión. Sería si es presencial o virtual. Eso nos quedaría pendiente, ¿verdad, licenciada? Sí, licenciado. Bueno. Entonces sí estamos entonces pendientes de ello, pero a ver qué pasa. Pero sí de que o estamos presentes o estamos virtuales, pero el día de mañana hay actividad de contabilidad y de microeconomía. Microeconomía 1 para los otros compañeros del otro salón. Así es de que vamos a, no sé si hay alguna observación, alguna inquietud, jóvenes, o estamos ahí. Solo sería el día viernes, mañana es jueves. Perdón, no, está bien. Gracias al equipo acá también me están avisando, pero es lo que pasa que tenemos en la mente en los otros cursos también que impartimos, bendito Dios, ¿verdad, jóvenes? Entonces, sí, sería el viernes. Gracias, licenciada, por la aclaración. ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, Flor de María ha estado levantando la mano. Sí, le escuchamos, Flor de María, cuéntenos. ¿O fue casualidad? Buenas tardes, licenciado y licenciada, perdone, solo una pregunta. Fíjese que con lo del viernes alterno, yo tengo una duda porque como que se nos cruzan los cursos, no sé si a los demás compañeros, pero por lo menos nos toca también lo que es problemas socioeconómicos, si no estoy mal, y es en el mismo horario. Entonces, nos Pues desde sí, gracias, Flor, por su observación. Fíjense que ya tuvimos una primera experiencia en las clases pasadas. Entonces, quienes tienen, digamos, dos horarios en otro curso, pues pueden moverse tanto en uno o en un primer horario allá, ¿verdad? Y si no les fuera posible, pues, porque no son muchos casos, serán uno o dos, pienso yo, pues, moverse con nosotros, pues al horario que tenemos. La desventaja que tenemos en este curso es de que no está en dos horarios, solo está en uno, ¿verdad? Entonces nosotros sí no podríamos movernos. No sé qué piense al respecto, Lick Cindy. Sí, así es. Esa fue la instrucción que nos dieron del otro horario, como si del otro curso, si tiene dos horarios, se pueden integrar al segundo horario. Esa sería un plan A, ¿verdad? Sí, entonces esa sería la cuestión para la compañera Flor. Sin embargo, nosotros vamos a hacer las averiguaciones también, ¿verdad? Solo que estemos en la U y para ver qué nos dicen ellos al respecto, ¿verdad? ¿Algo más, jóvenes? No, pues entonces estamos ahí. Vamos a iniciar la actividad poco a poco. Yo voy a cerrar mi pantalla para ahorrar un poquito de carga, ¿verdad? Ustedes. Y también en un momento dado hubiera alguna situación
de emergencia, digamos, por los temblores que se han dado, pues nosotros podemos hacer un stand-by, ¿verdad? Es un stop, de verdad, para poder continuar las actividades, ¿oyeron? Porque acá, pues, o se desconecta o se conecta uno, ¿verdad? Pero solo que fuera una emergencia. De lo contrario, pues, vamos a seguir trabajando nuestro curso. Yo sé que algunos quisieran que ya fuéramos más avanzados, pero vieran, jóvenes, que ya llevamos un par de clases, pero esto hay que darle una introducción, ¿verdad? No puede ir uno tan directamente digamos, a hacer las partidas que se requieren, ¿verdad? Sino hay que hacer un análisis breve, una introducción y posteriormente ya iniciar el tema que tenemos, que es la apertura de una sociedad anónima, por ser esta, digamos, la que más se utiliza en el país, ¿verdad? Lo que sí les digo es de que si pueden, pues comuníquense con sus compañeros, que se integren. Mañana estamos a la expectativa de qué pasa, para que no se vayan a ir quedando, porque cualquier cuestión que yo comparta con ustedes, pues puede ser objeto de evaluación, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Tenemos más o menos unos 6 o 7 años de impartir el curso, entonces, como les digo, sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y pues ahí estamos. Voy a cerrar esto para poder ubicar algunas presentaciones para algunos comentarios previos a iniciar la apertura de una sociedad anónima. Solamente quisiera saber si se escucha clara mi voz, jóvenes. Sí. Excelente, gracias, gracias. Me voy acá a ver qué tengo acá. A ver qué tengo. Siempre auxiliándonos ahí un poquito. Esto me parece. Esto me parece. Voy ahí a los apuntes. Apuntes. Quisiera saber si pueden ver ahí la hojita de Word, jóvenes. Sí, se ve. Bien, gracias. Bien, entonces hagamos acá una pequeña introducción al tema. Sigo con las introducciones, pero sí es necesario que nos ubiquemos y que nosotros conozcamos algunas definiciones previas, ¿verdad, jóvenes? O tener una idea. Primero, esto es contabilidad 2. Contabilidad 1 tiene alguna relación, ¿verdad? Por la estructura y por la elaboración de los estados financieros, por las partidas contables, pero son temas muy propios que acá en el programa tenemos y en la Facultad de Contabilidad 2. Leamos acá. Dice, distinguidos compañeros del curso de Contabilidad 2, por este medio me permito saludarlos y compartirles lo siguiente, dice. Aquí dice, en el inciso A, artículos a leer previo al primer parcial. Digamos, aunque está muy lejos el parcial, pero estos son, digamos, documentos, artículos que hay que leer. Por ejemplo, Código de Comercio, decreto número 270. Este documento, pues, este código, como lo dijimos en clase, hay que hacer el esfuerzo de tenerlo y de comprarlo, ¿verdad? Porque tiene algunos artículos, por ejemplo, este artículo 10 de sociedades mercantiles está en el Código de Comercio, ¿verdad? Entonces no hay como tener uno su documento, su código, y mejor si es comentado, ¿verdad? Ustedes, porque eso pues ayuda mucho más también. Entonces, que tener el Código de Comercio. También la Ley de Actualización Tributaria, decreto número 10-2012 del Congreso de la República, es otra ley y muy importante para para el curso, para quienes estén estudiando el curso. Ahí están los porcentajes de depreciación, dijimos, etcétera, varios aspectos que también se van a utilizar. También sería bueno que compren el decreto número 55-2010, Ley de Extinción de Dominio. Ahí, en esa ley de extinción de dominio está donde las acciones nominativas siguen, pero las acciones al portador se extinguen, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es acción, ¿verdad? La acción es una parte alícuota del gran capital de una sociedad anónima, ¿no? Entonces, sí sería bueno que compren, es un folletito, ¿verdad? Decreto número 55-2010, Ley de Extinción de Dominio. Y pues acá tenía, más adelante, pues
una información referencial para el trabajo de investigación, también algunas observaciones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, continuamos, dice acá, seguimos artículos a leer previo al primer parcial, o sea, antes del parcial. El primer parcial dice de la sociedad anónima. Sección primera, disposiciones generales. Leer los artículos 86, 87, 88, 89 y 90. Seguramente el Código de Comercio. Hay que verificar qué dicen esos artículos de la sección segunda. Dice, acciones. Bueno, todo lo relacionado con las acciones está en los artículos 99, 100, 101 y 103. Entonces, sí es bueno que verifiquen ahí, jóvenes, no en este momento, pero más adelante, para que vayan teniendo ustedes con concepto, una expresión teórica de estos términos, por ejemplo, que son las acciones, etcétera, tipos de acciones, etcétera. En el artículo 10 del Código de Comercio están las sociedades mercantiles. Dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Está la sociedad colectiva, está la sociedad en comandita simple, está la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, está la sociedad en comandita por acciones, y ahí, aunque no está ahí en el Código de Comercio, aunque los nuevos códigos de comercio sí lo deben de tener, es la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento hay que tomarla en cuenta, jóvenes, porque tiene ciertas características muy importantes esta sociedad, ¿verdad? Me parece, habría que confirmar que se puede iniciar con 200 quetzales y me parece que puede ser hasta un accionista nada más, ¿verdad? Pero habría que ver. Yo solo les doy ahí el usazo para que ustedes van y lean su sociedad de emprendimiento, es un folletito, y a ver qué dice, ¿verdad? Eso sería en cuanto a las sociedades. Veamos algo más. Dice dividendos preferentes a acciones de voto limitado. Digamos que los dividendos, lo que platicamos, ¿verdad? Ustedes, las sociedades al final de año, pues todas miran si ganaron o perdieron, ¿verdad? Pero generalmente van a ganar, ¿verdad? Porque una sociedad, una sociedad que pierde no se va a mantener en el mercado, ¿verdad? Entonces generalmente van a ganar y van a pagar dividendos de acuerdo al número de acciones que tenga cada accionista. A eso se refiere esto de los dividendos preferentes a acciones de voto limitado. Aquí debe ser dividendos preferentes. Bueno, dice, no podrá distribuirse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se señale a las de voto limitado. Un dividendo no menor del 6%, dice, en el ejercicio social correspondiente. La escritura social o el acto de creación de las acciones de voto limitado podrán establecer un porcentaje mayor o de la acumulación del dividendo no pagado en un ejercicio a otros ejercicios u otras modalidades. Estas circunstancias deberán constar en el título de tales acciones. Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que este código confiere a las minorías con respecto de oposición a decisiones judiciales y al conocimiento de balances de la sociedad. Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que los comunes. Vean, se reembolsarán o se pagarán. Pues. Todo esto, ¿cuál es el objeto de todo esto? Bueno, hay acciones, digamos, preferentes y hay acciones ordinarias. Estas acciones preferentes a las que se les paga dividendos preferentes, hasta un porcentaje tienen fijo ahí. Dice ahí un dividendo no menor del 6%. Eso ya lo tiene impreso la acción y tienen cierta prioridad para el pago, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay ciertas acciones que tienen ciertas características. Por eso se llaman preferentes, ¿verdad? Porque tienen una preferencia en el pago de dividendos. Y en el pago de dividendos diferente a las acciones ordinarias. A eso se refiere esta partecita. Veamos ahí qué más tengo acá. Aspectos, dice la Ley de Actualización Tributaria. Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República. Dijimos que hay que comprar esta ley. No es muy grande porque tiene aspectos que les va a servir en la carrera. Veamos el artículo 93, dice tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independiente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 5%. Tipo impositivo, el impuesto, tipo impositivo, a eso se refiere. Veamos qué más.
Ley de Extinción de Dominio, decreto número 55-2010. Aquí hay algo relacionado. Se reforma el Código de Comercio, decreto 2-70. Este es el Código de Comercio. El artículo 71 de la Ley de Extinción de Dominio reforma o cambia el artículo 108 del Código de Comercio, con lo cual desaparecen las acciones al portador, quedando únicamente las acciones nominativas. Recuerden ustedes que esas acciones al portador pues no llevaban nombre, ¿verdad? No se sabía realmente, digamos, no es que no se supieran, eran de quien lo portaba, pues, pero no decía el dueño, ¿verdad? Iban y venían en el mercado, eso es lo que capto de esto. Pero a raíz de esta reforma al Código de Comercio, dice que desaparecen este tipo de acciones al portador, quedando únicamente las nominativas. Las nominativas, pues, son las que nominan a una persona, a un accionista, ¿verdad? Bueno, ahora, cada una de las acciones representativas del capital de una sociedad anónima deberá contener lo siguiente: las acciones, cada partecita del capital global. Uno, acá sería el número de orden y registro de la acción, nombre de la sociedad emisora de la acción, monto del capital social autorizado, valor nominal de la acción, nombre de la persona que compró la acción, nominativa, dice acá, miren, ahí está el nombre de la persona que compró la acción, nombre del notario que autorizó la escritura, su lugar y fecha de otorgamiento, fecha del acuerdo de autorización, lugar y fecha de emisión del título, la firma del gerente o administración de la nueva sociedad. Entonces, las acciones también son documentos que forman parte de un capital, pero están bien, tienen sus características, están bien definidas, ¿verdad? Ustedes, desde un número de orden, desde un registro hasta una autorización de quién, de la sociedad que emite la acción, ¿verdad? Entonces, esto es importante y por eso estoy haciendo esos comentarios previos a entrar a la apertura de una sociedad anónima. Tipos de sociedades en Guatemala, pues tipo de sociedad, hay varias. Acá falta la sociedad de emprendimiento, pero hay algunas, por ejemplo, la sociedad colectiva. El elemento que predomina en la sociedad colectiva, pues es la persona, ¿no? El grado de responsabilidad de los socios, pues es una responsabilidad ilimitada de la persona, ustedes. O sea que, digamos, si la persona forma parte de una sociedad de esta característica, en un momento dado, pues también puede que tenga que pagar las deudas y obligaciones hasta con sus bienes, ¿verdad? Por eso es que la responsabilidad es ilimitada, ¿verdad? Ahí sí que deuda es deuda, ¿verdad? Pero es el tipo de sociedad. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada. El elemento que predomina ahí también es la persona. Pero, ¿qué responsabilidad tienen los socios ahí? Bueno, solamente es limitada, ¿verdad? A su monto, digamos, de aportación. Porque ahí no se llaman acciones, digamos, la parte de dinero que entregan las personas, sino que se llaman aportaciones. Entonces, la responsabilidad del socio es con respecto a su aportación. También está la comandita. Ahí el elemento que predomina es la persona y también predomina el capital, ¿verdad? Y dice grado de responsabilidad de los socios, ilimitada para algunos y limitada para otros. Recuerden que acá en la comandita está en comandita simple y comandita por acciones, ¿verdad? Seguramente la simple es donde el elemento que predomina es la persona y la comandita por acciones, pues el elemento que predomina es la capital, es el capital, perdón, porque dice por acciones, ¿verdad? Y finalmente está la sociedad anónima. El elemento que predomina ahí es el capital y el grado de responsabilidad de los socios es únicamente con respecto al monto de sus acciones, ¿ya? Solo al monto de sus acciones. Ya su patrimonio particular y eso ya es fuera de ahí, ¿verdad? Él responde por sus responsabilidades ante el monto de sus acciones. También está la otra que no tenemos acá, que sería la sociedad de emprendimiento, ¿verdad, jóvenes? El elemento que predomina ahí, en cierta forma, también es un elemento de capital, diría yo, aunque también pudiera ser algo mixto, ¿verdad? Pero el capital por lo que se inscribe y la responsabilidad
digamos, pudiera ser limitada también a esto. Pero esto habría que leer un poquito más ese decreto de la sociedad de emprendimiento, ya que tiene varias reformas y son, digamos, en esa ley se mencionan reformas del Código de Comercio. Entonces habría que interpretarlas, pero básicamente por el momento nos quedamos con esto, ¿verdad? Bien, avancemos ahí. Algunos conceptos, disculpen jóvenes, pero esto es necesario darle un vistazo, ¿verdad? Por eso lo estamos haciendo. Contabilidad. Contabilidad dice que es un conjunto de conocimientos que contienen los principios y normas que enseñan a llevar el registro, la cuenta o razón en libros especiales de todas las operaciones realizadas por una entidad que puede ser individual o jurídica. Entonces, vean lo que dice en este concepto de contabilidad, siempre lo hemos visto. Dice que conjunto de conocimientos, dice, que contienen principios y normas, sí, que enseñan a registrar cuenta o razón en libros especiales. Dice de todas las operaciones realizadas de una entidad, claro, todo el movimiento económico de una entidad, pudiendo ser esta individual o jurídica, de manera ordenada y cronológica. Esto es bien importante, ¿verdad, jóvenes? Hay un autor ahí que dice que una contabilidad desordenada sería una contabilidad anacrónica, ¿verdad? Entonces la contabilidad tiene que tener un orden y tiene que tener una cronología. Y en las partidas contables que generalmente tienen la fecha, ¿verdad? A eso se refiere a lo cronológico. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Hay un año. El año está dividido en 12 meses y los meses en 30 o 31 días. Pero, ¿por qué tan? Eso es elemental. Pero así van a ir las operaciones que hay que registrar de la empresa y los contadores lo hacen por medio de las famosas partidas contables. La partida doble, ¿verdad ustedes? No la partida simple, porque está la contabilidad de partida simple también, pero esa se va a ver en otro curso, ¿verdad? Dice con el objeto de proporcionar cada cierto tiempo información patrimonial y financiera útil. O sea que la información patrimonial del patrimonio del grupo de personas que integran esa sociedad y también la información tiene que ser útil. También tiene que ser comprobable, ¿verdad? Ustedes, tiene que ser comprobable, ¿verdad? No se puede hacer contabilidad con información falsa, ¿no? Y razonable, esto es bien importante, ¿verdad? Así como los jueces conocen aquel principio que se llama el principio de la sana crítica razonada, también los auditores se basan en principios comprobables y razonables, ¿ya? Para poder hacer contabilidad. Dice a todas las personas que tienen vínculo con dicha identidad, claro, tales como socios, inversionistas, entidades bancarias o crediticias, acreedores, entidades gubernamentales y otros. Entonces, ¿a quién interesa realmente esa información de la empresa, jóvenes? Bueno, primero interesa a los socios, ¿verdad? Usted es integrante de una sociedad anónima. Usted quiere saber cómo salió la empresa, cómo va la empresa, cuáles van a ser sus dividendos para el siguiente año. Entonces, a eso es muy importante. Entonces, primero los socios. Segundo, también los inversionistas, ¿verdad? Digamos, quienes invierten. Si hay alguna inversión, digamos, externa, etcétera, ¿verdad? Pudiera también, digamos, pudiera también ellos estar interesados, ¿verdad? Estar interesados en invertir en una empresa, digamos, que está mostrando una buena rentabilidad anual, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a invertir en esta empresa. También a las entidades bancarias les interesa saber cómo va la sociedad, ¿verdad? Porque ellos, pues, igual, las sociedades bancarias, no crean, ellos hacen inversiones también y les gusta trabajar con empresas de renombre, con empresas que estén bien financieramente. Entonces, a las entidades bancarias o crediticias, dice. También a los acreedores les interesa saber cómo está la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Para mantener cierto estatus dentro del mundo económico, dentro de la sociedad donde se desenvuelven las empresas.
porque a la larga son personas jurídicas y tienen un nombre, ¿verdad? Basta con mencionar la marca de ellos y cuidadito, dice uno, ¿verdad? Y también le interesa a las entidades gubernamentales. Pregunta para la clase, ¿por qué le interesaría a una entidad gubernamental cómo está tal empresa, jóvenes? ¿Por los impuestos? Gracias, excelente. ¿Quién habló? Yo no los... Karin Contreras. Gracias, un nombre y un apellido, ¿verdad? Sí, por los impuestos, ¿verdad, jóvenes? Porque al gobierno le interesa saber cómo está cómo están las empresas, cómo está su rentabilidad y también le siguen los pasos a uno. Si uno, pónganle ustedes, está tributando año con año tal cantidad de dinero y de repente se viene hacia abajo. Bueno, ¿y qué pasaría en la empresa tal? Porque ellos siempre han sido estables en el pago de los impuestos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la importancia del mundo de la contabilidad. No es simplemente hacer unos números, hacer unos registros, sino vean cuánta gente está interesada en los registros y digamos, en la información resumida, condensada o ampliada de la empresa, ¿verdad? Ustedes, bien, estas reflexiones sí quería hacérselas ver porque considero que son importantes, ¿verdad? Las pregunten o no las pregunten, pero ustedes llevan la idea. Bueno, generalmente hay dos contabilidades. La contabilidad financiera es una contabilidad, como su nombre lo dice, con muchas políticas, con muchos énfasis en políticas de carácter financiero. Mucho de esto está en las famosas normas de información financiera, las NIF, ustedes. Entonces, contabilidad financiera. Pero está también la contabilidad fiscal, ¿verdad? Que su base son las leyes fiscales o tributarias, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, generalmente, la tendencia de la contabilidad es fiscal, ¿verdad? No se descuida lo financiero, pero es importante también leer procedimientos de carácter general en las normas de información financiera, ¿verdad? Normas internacionales de información financiera, pero en Guatemala la tendencia es lo fiscal, ¿verdad? Porque hay que pagar impuestos, hay que contribuir también con el bienestar y el desarrollo del país. Bien, entonces esto les quería hablar. Veamos acá lo que es la definición de norma. Dice que norma es un modelo. Bueno, vean acá el enfoque, ¿verdad? Modelo, modelo a que se ajusta un trabajo, dice. Claro, una norma, ¿verdad? Reglas que se deben seguir o que se deben ajustar a las conductas, tareas, actividades, etcétera. Esto de norma ya va un poquito más enfocado al tema, digamos que contable, ¿no? Ustedes, digamos, norma también es un modelo de trabajo establecido por costumbre de común acuerdo o por cuerpos científicos de profesionales, ¿verdad? Tal como pasó con la NIF. Las NIF tienen parte de las NIC incluidas. La NIF tienen parte de las normas internacionales de contabilidad. Las famosas NICs, pues vinieron a caer de alguna manera en la NIF. Entonces, de ahí el concepto de norma, ¿verdad? Yo me quedaría con este tercero, un modelo de trabajo establecido por costumbre, con un acuerdo o por cuerpos científicos de profesionales. Ahí tenemos normas internacionales de información financiera, son las normas emitidas, son las normas contables emitidas, reconocidas y aprobadas por la IAS, con el fin de uniformar a nivel mundial la manera de llevar la contabilidad y la forma en que se deben presentar los estados financieros, especialmente en aquellos países que son miembros asociados del mismo. Bien, entonces acá tienen un pequeño concepto de normas internacionales de información financiera. Esto de IAS son siglas de una asociación, ¿verdad? Que estudiosos ahí de las normas de contabilidad y que pues ellos lanzan digamos, esas normas, ¿verdad? Trabajadas, analizadas, interpretadas, pero que tienen cierta autoridad a nivel mundial para poder hacer esto, ¿verdad? Bien, entonces esto sería, jóvenes, un vistazo a ciertos puntos de vista acerca previo a iniciar la actividad de Conta 2. Me voy con otra presentación. Vamos a ver por acá si la logro ubicar. Si la logro ubicar acá. Acá.
Solamente quisiera saber si pueden ver la hojita de Word, jóvenes. Jóvenes, gracias. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, voy a encaminarme acá, más que todo en la sociedad que me interesa, pero acá es un resumen que hice acerca de lo que son las sociedades, ¿verdad? Usted el concepto acá, ¿cómo se le llama? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple. Bueno, sociedad colectiva, artículo 61 del Código de Comercio. Una sociedad personalista, dice comandita simple, es una sociedad de personas, responsabilidad limitada, sociedad de personas y de capital. Sociedad anónima, sociedad de capital y comandita por acciones. Algunas de estas pues tienen ustedes contemplado en su trabajo de investigación, pero démosle un vistazo a la sociedad anónima, que es lo que en este momento me interesa. Denominación social, dice. Sociedad anónima se identifica con una denominación la que podrá formarse libremente. O sea, en lugar de nombre dijimos que le vamos a llamar denominación. Denominación social se identifica con una denominación la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Un ejemplo de una denominación sería distribuidora ferretera, sociedad anónima. Laulera, sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la denominación, el nombre de la sociedad anónima. Acá, otro ejemplo, Mario Repuestos para Vehículos, sociedad anónima. Mario Blanco, como repuestos para vehículos, sociedad anónima. La responsabilidad de la sociedad anónima es limitada. La aportación de capital, pues por el momento, un mínimo de 5,000 quetzales, aunque habría que tomar en cuenta que en la ley del emprendimiento, pues se puede iniciar con una cuestión menor, ¿verdad? Pero esto me parece que sigue manteniéndose en el Código de Comercio. Aportación de capital, 5,000. Digamos, ¿cómo está representado el capital de una sociedad anónima? Está representado por acciones. No dice nada del socio industrial, no dice nada del número de socios. Pero ahí se recuerdan que en otras sociedades sí se menciona algo del socio industrial y del número de socios, ¿verdad? Pero en una sociedad anónima no se menciona y por eso tienen que leer ustedes las sociedades, ¿verdad? Esas sociedades no es mucho en el Código de Comercio cuáles son las características, porque no son las mismas para todas. Observaciones. Entonces empezamos acá con el capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima. Capital autorizado. Dice capital autorizado de una SA. ¿Qué es el capital autorizado de una sociedad anónima? Es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá parcial o totalmente suscrito, el capital autorizado podrá estar parcial o totalmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de prácticamente de lo que es el capital autorizado. En síntesis, la suma máxima con que inicia la empresa sus operaciones, ¿verdad? Capital autorizado. Ese es uno, ¿verdad? De ahí nos vamos a lo que es el capital suscrito. Capital suscrito de la sociedad anónima dice, en el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal, dice. Entonces, es diferente el capital autorizado a el capital suscrito, ¿verdad? O sea, ahí tienen ustedes la diferencia, ¿verdad? Capital autorizado es la suma máxima. Pudiera ser, digamos, unos 2 millones, ¿verdad? Pero el capital suscrito pudiera ser solamente 1 millón. Tendría que ser menos, ¿verdad? Dice, en el momento de suscribir la acción es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. Bien, y de ahí está el capital pagado, que es tradicional en las sociedades anónimas. Vamos a ver si nos deja acá. Capital pagado, capital pagado, capital pagado. Y dice, mínimo el capital pagado inicial de la SA debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Entonces, esa sería un poquito la
referencia acerca de estos tres capitales, que sí se debe manejar el concepto. ¿Qué es capital autorizado de una sociedad anónima? ¿Qué es capital suscrito? ¿Y qué es capital pagado? Eso no les quita a ustedes la obligación de leer sobre la sociedad colectiva. Pregunta para la clase: ¿sobre qué sociedades tienen que hacer trabajo de investigación, jóvenes? Jóvenes, Sobre la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada, y un comentario final sobre la sociedad de emprendimiento. ¿quién habló? ¿Nombre y apellido? ¿Un nombre y un apellido? Juan Monterroso. Gracias, Juan Monterroso. Entonces nos dijo sociedad colectiva, nos dijo sociedad de responsabilidad limitada y un comentario sobre las sociedades anónimas. Pues de esto no se escapan ustedes, ¿verdad? Pero no está de más siempre darle una leidita a la comandita simple, que tiene sus características, a la comandita también por acciones. ¿Oyeron? Ya ven que yo con el ejemplo predico, a ustedes estoy hablando, pero ya ven que yo también he tenido que leer, ¿verdad? No es solo de ir uno hagan y uno no lo hace, ¿verdad? Bien, vamos a ir con otra presentación previo a ustedes. Es que es necesario tener una idea de estos jóvenes. Voy acá. Disculpe, ¿será que nos ¿Sí? va a compartir estas Fíjese que presentaciones o no? esto es yo solo lo utilizo para la presentación, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que comprar su código de comercio, ir a ver todas estas, ahí están, ¿verdad? Ahí están. Y las vamos a ir conformando en clase, pero por eso tienen la oportunidad de tomarle una foto. Acá, cuando yo estoy presentando, o en la clase también pueden tomarle una foto, ¿verdad? No hay problema. Voy a hacerles otra presentación. Es que si no se basan solo en esto, y hay que leer. Está Voy a bien, ir con Liz, otra. gracias. Bueno, servirle. Vamos acá con otra presentacioncita. Acá, la tercera. Tercera. A ver. Jóvenes, quisiera saber si pueden ver la diapositiva. Sí, Lick. Está bien, Gracias. licenciado. Excelente.
Bien, entonces seguimos ahí con la bienvenida a ustedes a tercera clase, pero bueno, bienvenidos contabilidad 2, prerequisito contabilidad 1. Algunos comentarios que voy a hacer sobre esto, que es importante también que ustedes lo conozcan o tener una idea de ustedes. Vamos a ver. Entonces acá tenemos, a ver acá. Bien, vamos a regresar acá. Vamos a ver acá. Contabilidad 2, seguimos ahí. Estamos. Sociedad, un conceptito ahí rápido de sociedad. Dice que sociedad es la agrupación de dos o más personas que se unen persiguiendo un fin común, ya sea aportando ideas y bienes en común. Entonces, cuando oímos hablar de sociedad, jóvenes, el enfoque, hay diferentes enfoques sobre lo que es una sociedad, ¿verdad? Pero aquí en el curso y en lo económico, pues la sociedad es cuando se agrupan dos o más personas. ¿Por qué? Porque tienen bienes y tienen ideas, ¿verdad? Y quieren explotar alguna actividad económica, digamos que para beneficio de ellos, pero también para beneficio de la sociedad, ¿verdad? Porque también aportan a la sociedad. Las empresas le venden a uno servicios, le venden a uno diferentes clases de bienes, pues ya transformados, ¿verdad? Ustedes ya transformados y que persisten en el tiempo, ¿verdad? Entonces se unen para poder explotar las ideas y los bienes en común. Las sociedades mercantiles, dice, es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo. Crea patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Entonces, en Guatemala, pues tenemos claro en el artículo 10 del Código de Comercio las sociedades mercantiles que pueden operar, ¿verdad? En el mercado. No es otra sociedad, no es otro tipo de sociedad, no, sino la ley es clara y dice este tipo de sociedad. Pueden, a este tipo de sociedad se puede acceder o se puede trabajar. Cada una tiene sus características bien importantes. Cada una, ¿verdad? Entonces, sociedades mercantiles. Clases de sociedades mercantiles. El Código de Comercio de Guatemala nombra las siguientes sociedades mercantiles: la colectiva, la comandita simple, responsabilidad limitada, comandita por acciones y la sociedad anónima. Habría que agregar acá la sociedad de emprendimiento, ¿vieron, jóvenes? Sociedad colectiva, artículo 59 del Código de Comercio, dice que gira bajo una razón social. Los socios tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y mancomunada en virtud de las obligaciones contraídas por la empresa. Entonces, cuando la responsabilidad es ilimitada, muchas veces pudieran ellos responder hasta con sus bienes personales, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de características de lo que es la sociedad. Acá solo un vistazo, porque eso es bien amplio, ¿verdad? Habría que ir al Código de Comercio y leer un poquito más acerca de la sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple, artículo 68. Dice que está conformada por dos clases de socios, comanditados y comanditarios. O sea, en la comandita simple hay dos tipos de socios. Los primeros, o sea, los comanditados, responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales. Hay de ellos, porque si la sociedad truena, pues pudieran en un momento dado responder hasta con sus bienes personales. No en el caso de los otros. Tienen el uso de la razón social y la dirección del negocio, los comanditados. Los socios comanditarios, ilimitada al monto de sus aportaciones. Estos comanditarios responden al monto de sus aportaciones en cierta forma. Existe prohibición, según el artículo 71 del Código de Comercio, para que estos ejecuten actos de administración de la sociedad, ni aun como apoderados de los socios comanditados. Entonces tienen prohibición los comanditarios saltar a la administración de la sociedad. ¿A ustedes? Un poquito, pues, las características de esta comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada, artículo 78 del Código de Comercio. En esta sociedad la responsabilidad únicamente se contrae al importe de cada socio, a cada socio a lo entregado a la sociedad. El número máximo de socios no puede exceder de 20, dice.
a la escritura social solamente podrá oficiarse cuando se verifique que la totalidad del capital ha sido aprobado. Este tipo de sociedad no podrá formar parte de la misma el socio industrial. En la razón social se deberá agregar y compañía limitada, que podrá abreviarse LTDA o CIA LTDA, ¿verdad? Entonces, estas son algunas características de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Ustedes, entonces, es importante que tomemos en cuenta estas características, ¿verdad? Muy propia de la RL, y que por cierto vamos a estar trabajando bastante en el curso, las vamos a mencionar bastante, ¿verdad? Entonces, favor, hay que ir ahí a leer de la sociedad de responsabilidad limitada para pues formarnos nosotros, irnos formando nosotros, digamos, aumentando nuestros conocimientos acerca de estas sociedades. La sociedad en comandita por acciones constituye el prototipo de sociedades mixtas, dice. Para definirla transcribimos el artículo 195 del Código de Comercio. Sociedad comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados, porque ya vimos que hay comanditarios y comanditados, pero acá están hablando los comanditados, responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria para las obligaciones sociales. Y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de sus acciones que han suscrito, en la misma forma de los accionistas de una sociedad anónima. O sea que los comanditarios responden únicamente por el monto limitado de las acciones, ¿verdad? Ahora los comanditarios, los comanditados, ellos sí responden en una forma ilimitada, más allá del valor de la acción, ¿verdad? Si fueran culpables por alguna situación, hasta con los bienes personales. Entonces es delicado y pero de que hay sociedades así, por algo se forman de esa manera, ¿verdad? Porque también conviene a sus intereses. Y ahí caemos a lo que es la sociedad anónima. Artículo 86. Su capital está constituido por acciones. Los accionistas responden por las obligaciones hasta por el monto de sus respectivas suscripciones. Su nombre generalmente se origina de la actividad principal a que se dedica. Pero esto no es obligatorio. El capital se conoce bajo 3 modalidades. Bien, jóvenes, entonces esta sociedad anónima es famosísima en Estados Unidos a inicios del siglo pasado. Fue la forma como se integraron grandes corporaciones, ¿verdad? Bajo la sociedad anónima. Me recuerdo una Stel S.A., la compañía del hierro, del acero, ¿a ustedes? Era bajo la sociedad anónima y formaron grandes conglomerados económicos por medio de este tipo de sociedades. Donde el accionista responde como dice acá, por su capital suscrito en el número de acciones, y también el capital se conoce bajo estas 3 modalidades que hemos estado repitiendo. Capital autorizado, dice que el capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de su capital. Esto está en el artículo 88 del Código de Comercio. Acá dice el coco, ¿eh? Porque tradicionalmente así en la universidad, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los guatemaltecos. Entonces, tanto en económicas como en derecho, a veces no dicen Código de Comercio. Aquí debería decir Código de Comercio. Hasta me disculpo por decirle así, pero es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Ustedes, si oyen ahí, por ejemplo, que se mencionan al coco, ustedes saben que es el Código de Comercio. Pero vamos a arreglar esto otro día. Me disculpo, no debería ser así, ¿verdad? Pero en el artículo 88 del Código de Comercio, pues ahí se habla de lo que es el capital autorizado. Pero también está el capital suscrito. Dice que está formado por la suma de los contratos de suscripción. En nuestro Código de Comercio, establece que al momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. Y esto también se menciona en el artículo 89 del Código de Comercio. Entonces, ya vimos capital autorizado, capital suscrito, capital pagado. Consiste en la entrega de efectivo u otros bienes de activos.
u otros bienes del activo, sería ahí, ¿verdad? A cuenta de la suscripción. Vean lo que dice acá. Consiste en la entrega de efectivos u otros bienes de activos. ¿Qué podría ser activos de ustedes? Entonces, el capital pagado puede pagarse en efectivo o puede pagarse con bienes a cuenta de la suscripción, ¿verdad? Entonces, el capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser por lo menos de 5,000 quetzales. Y eso está en el artículo 90 del Código de Comercio. Ahora bien, siempre averigüen un poquito esto, ¿verdad? Pueden corroborar. Por el momento seguimos manejando esto, con la excepción de la sociedad de emprendimiento con capital inicial de 200 quetzales, ¿verdad? Bien, las características de las sociedades anónimas son, es muy importante conocer algunas generalidades de las sociedades anónimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las más populares, ¿verdad ustedes? Y que tradicionalmente es la forma como se integran las sociedades en nuestro país también, ¿verdad? Yo quiero decirles que esto es grande, pues, por ejemplo, los bancos son sociedades anónimas, pero no son cualquier sociedad anónima, pequeñita. Olvídense que con 5,000 quetzales se va a iniciar un banco. No, realmente esos capitalistas son millonarios, pues. Un banco, no se me viene a la memoria, pero no puede empezar con menos de unos 100 millones, ¿verdad? ¿No? Es imposible, ¿verdad? Pero habría que ver algunos estados bancarios, porque muchas veces ahí está en sus estados financieros cuál fue el capital inicial con que iniciaron. Pero bueno, entonces las sociedades anónimas tienen algunas características. Dentro de ellas están, el capital está dividido en acciones. Entonces, el gran capital de la sociedad anónima está dividido en partes alícuotas, ¿verdad? En partes alícuotas. Entonces van a ver ustedes que y generalmente terminan en 0. Entonces pueden haber acciones de 10 quetzales. Hace algunos años el Banco de los Trabajadores tuvo acciones de 10 quetzales, ¿verdad ustedes? Increíblemente, pero bueno. Entonces pueden haber acciones de 10 quetzales, de 100 quetzales, de 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces varía, ¿verdad? Varía el número de acciones. Pudiera haber acciones de 10,000 quetzales. Bueno, lo importante acá es de que termine en ceros. Casi siempre se manejan cifras redondas, pues para tener un buen control y hacer manejable todas las operaciones, ¿verdad? Entonces el capital está dividido en acciones. Responsabilidad limitada, a su vez a su participación. También está bien claro ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de su acción? ¿Cuál es el monto de sus acciones? Y en base a eso, pues, está su responsabilidad ante la sociedad. También está, inciso C, existencia según se establece en la escritura de la Constitución. Entonces esto, la existencia tiene que ser, digamos, establecida, digamos, por una escritura constitutiva, ¿verdad? Que generalmente la elabora un notario y tiene que inscribirse en el registro mercantil. Y, digamos, la sociedad anónima tiene una dirección y una administración propia. Ustedes, ahí está el campo de los administradores de empresas, ¿verdad? Ustedes, ellos, pues, después de haberse distribuido el valor del dividendo de las acciones preferentes. Existen riesgo, pero sus dividendos pueden ser elevados si la sociedad logra alcanzar buenas ganancias. Entonces acá, jóvenes, generalmente hay varios tipos de acciones. Yo tengo un libro donde hay como 20 tipos de acciones, pero una de las más importantes son las acciones comunes. Y los dueños de esas acciones se llaman accionistas comunes u ordinarios, ¿verdad? Y dicen que por eso se llaman comunes, pero no por eso son menos importantes o corrientes, ¿verdad? Ustedes dicen que esta clase de acciones alcanzan el dividendo, o sea, la parte que ganó la acción después de haber distribuido el valor del dividendo de las acciones preferentes. O sea que primero se pagan las preferentes, por eso se llaman preferentes, ¿verdad? Y en las acciones preferentes
Y los que tienen las acciones preferentes, accionistas preferentes, ellos gozan de ciertas preferencias. Ya vimos en la teoría que por lo menos no debería de ganar un mínimo del 6%, un mínimo del 6% este tipo de acciones, ¿verdad? Fijos, ¿verdad? 6% fijo sobre la utilidad más el valor de la acción en sí, ¿verdad? Entonces, prácticamente tendrían doble dividendo a ustedes, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos ya los ejercicios prácticos. Entonces, se pagan primero las preferentes y después se pagan las acciones comunes o corrientes. Fíjense que estas tienen por lo menos mínimo un 6% más la utilidad posterior. Pero en un momento dado, las comunes o corrientes por cantidad pueden superar a las preferentes, por cantidad. Entonces, así es como se maneja bueno, se maneja digamos que es el calor a ustedes de esto de las sociedades anónimas. Dice, existe riesgo, pero sus dividendos pueden ser elevados si la sociedad logra alcanzar buenas ganancias. Dice, claro, existe riesgo, pero pues les digo, por cantidad, y si se logran ganar buenas ganancias, las acciones comunes o corrientes, pues tienen, digamos, buena perspectiva, digamos, ¿verdad? Para poder, para que el propietario o accionista tenga buenos dividendos. Acciones preferentes. Estas son las otras acciones con las que trabajamos mucho. Hay más clases de acciones, pero son las por las que más trabajamos. Dice, de conformidad con el Código de Comercio, artículo 131, estas acciones son de voto limitado, pero tienen preferencia en cuanto a, ¿cuáles son sus preferencias? Liquidación de la sociedad. O sea que si la sociedad se liquida, las acciones preferentes tienen preferencia para que les paguen a ellos, digamos, lo que se les debe o lo que es rescatable de la sociedad anónima. Por eso dice que tienen preferencia en cuanto a liquidación de la sociedad. Y a las acciones preferentes o las acciones corrientes o comunes, pues quedarían en un segundo plano, les darían lo que sobraría, pero de preferencia van ellos adelante, ¿verdad? También estas acciones preferentes tienen dividendos acumulativos y no acumulativos, dice. Esto lo vamos a ver ya cuando estemos viendo el valor de las acciones, cómo estas acciones, digamos, tienen sus dividendos normales, digamos, derecho, si se les debe, por ejemplo, 2 o 3 años, pues tienen ellos derecho a que se les paguen esos, no solo lo que obtengan de utilidad en el momento, ¿verdad? En el ejercicio que se esté llevando a cabo, sino que también si tienen años atrasados, pues ellos tienen preferencia, ¿verdad? Y también otra de sus características, dividendos con participación y sin participación. Sí, ellos también tienen esa característica que dividendos con participación, digamos, son algunas digamos, algunas formas donde estas acciones pueden ganar un poco más que las comunes, ¿verdad? Que las comunes. Entonces, por lo menos en este momento me interesa que veamos esto y más adelante lo vamos a complementar con la práctica, ¿verdad? Pero tómenle una fotita de esto, ¿verdad? Porque es importante. Entonces, acciones preferentes tienen preferencia en cuanto a liquidación de la sociedad, en cuanto a dividendos acumulativos y no acumulativos, o sea que si se les debe, pues ellos pueden cobrar, y con participación y sin participación en las utilidades, ¿verdad? Y como les digo, lo vamos a complementar ya cuando hagamos los ejercicios prácticos. Acciones con valor nominal. Este tipo de acción dice, el valor nominal de una acción es la cantidad fijada en el título, de conformidad con la escritura. Repito, entonces el valor nominal de una acción es la cantidad fijada en el título de conformidad con la escritura constitutiva, ¿verdad? Eso sería en cuanto al valor nominal. Acción sin valor nominal, acciones sin valor nominal. Veamos qué dice el autor. En algunas oportunidades se colocan acciones con valor superior al nominal. Este exceso se conoce colocadas con prima y se contabilizan como superávit por ingresos especiales.
Entonces, vámonos metiendo acá poco a poco ya a la parte contable. Entonces, muchas acciones, aunque tengan, digamos, las empresas que tienen renombre, ¿va? Ustedes, y, por ejemplo, quieren hacer ellos un aumento de capital, son sociedades anónimas, bueno, y logran la autorización de más acciones, pero digamos que una acción tenga 100 en la parte, tenga una cantidad, ¿verdad? Entonces, una cantidad fija, ¿verdad? Digamos que tenga 100 y la venden al público por el renombre que tiene la empresa, pues no va a valer 100, sino ellos dicen, miren, nosotros somos de tal empresa y estamos colocando en el mercado acciones, pero con prima, ¿verdad? Esta acción, por el renombre que nosotros tenemos, la estamos colocando a 120 quetzales en el mercado, por decirles algo, ¿verdad? Sí, pero fíjese que ahí tiene 100 la acción, pero esas acciones, pues, digamos, por la renombre, como les digo, las pueden colocar con prima, ¿verdad? Y esa prima se contabiliza como superávit por ingresos especiales, ¿verdad? Entonces, es una cuenta, digamos que de utilidad, porque es sobre el valor nominal de la acción. Y digamos como superávit por ingresos especiales, y tiene un lugar especial en el estado de situación financiera, jóvenes. Entonces ahí van a ver ustedes dónde vamos a ubicar esta cuenta que se dé por venta de acciones sobre su valor nominal. Pero también puede darse lo contrario, jóvenes. Puede hacer de que la empresa realmente ya, digamos, sea una empresa que se inició con mucho entusiasmo, ¿verdad? Vamos a hacer esta empresa y ya van a ver que acá todo el mundo va a querer llegar. Miren, no quisiera poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos, bueno, de una construcción de un edificio de 15 niveles, ¿verdad? Ustedes, y empiece bien el asunto, ¿verdad? Entonces, sociedad anónima. Miren, las acciones van a ser de 100, pero de repente hay un evento, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y hay un evento y entonces la gente dice, mejor ya no. Yo pensaba, pero mejor ya no. Entonces la empresa lo que hace es colocarlas con descuento. Ustedes dicen, no, mejor vamos a colocarlas con descuento, y esto pues estimula al inversionista a decir, vamos a invertirle en ello, ¿verdad? Al final de cuentas, pues las cuestiones son serias y también hay calidad en las construcciones y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Mucha supervisión y todo. Pero la empresa va colocando las acciones bajo el valor nominal, o sea, las coloca con descuento, ¿verdad? Para poder venderlas. Así es como funciona esto. Claro, acaso lo estoy explicando, disculpen que le dé tanta vuelta al asunto, pero es mejor, ¿verdad? Ya en la práctica creo que se nos va a facilitar. También hay acciones nominativas. ¿Cuáles son las acciones nominativas? Son las que consignan el nombre del propietario. Los artículos del Código de Comercio que se relacionan con este tipo de acciones son el artículo 108, el artículo 117, el artículo 119, el artículo 125 y el artículo 128. Entonces, pero tienen ahí una característica muy importante, consignan el nombre del propietario. Entonces, ahí, jóvenes, yo sí les sugiero que lean esos artículos, por eso ustedes tienen que comprar su Código de Comercio. Entonces, el licenciado habló de las acciones nominativas al portador. Entonces, para complementar esto, a mí lo que me interesa acá realmente es lo que dice acá, consignan el nombre del propietario. Pero para complementar, pues voy y leo mi 108, a ver qué dice ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la labor de ustedes como estudiantes. Aspectos legales de las sociedades mercantiles. Bueno, ¿cuál es su base legal? Dice base legal, pues está de las sociedades mercantiles. Naturalmente está en el Código de Comercio y ahí en el artículo 14 habla de la personalidad jurídica. Se quiere ahí a leer un poquito acerca de la personalidad jurídica de de las sociedades mercantiles, ¿verdad? Y ante todo, ¿cómo se llaman, verdad? Ustedes, ¿cuál es su nombre o cuál es su denominación social, etcétera?
La sociedad mercantil, de acuerdo con las disposiciones del código e inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica. Bueno. Bien, entonces, gracias. De verdad, quiero agradecerles a los compañeros que se integraron hoy. Algo pasó.